Muy buenas, un saludo muy cordial desde el capítulo latinoamericano y sudamericano y del Caribe de la Sociedad de Humedales, de científicos de humedales. Queremos agradecerles por el tiempo que vamos a compartir juntos en esta entrevista que vamos a realizar en español a el doctor Carlos Andrés Lazo Alcalá, al que también agradecemos mucho su predisposición para contarnos mucho de lo que él sabe y de la historia en Colombia. Esta serie de entrevistas la realiza la Sociedad de Científicos de Humedales para dar a conocer todas las actividades relacionadas con la conservación, el estudio y el análisis de los humedales, en particular estos sudamericanos y latinoamericanos y del Caribe. Y entonces vamos a empezar con nuestro invitado, el doctor Carlos Lazo, a quien vamos a llamar Carlos para que sea más amena esta entrevista. Y empezando, le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes, Silvina. Muchísimas gracias. Un cordial saludo desde Bogotá. Bueno, muchísimas gracias entonces de nuevo por concedernos su tiempo. Y vamos a empezar, la estructura de esta entrevista tiene tres partes. La primera, podemos hablar de lo que es el pasado de Carlos, la historia de Carlos. Así que, ¿nos podés contar quién es Carlos Lazo? Bueno, gracias. Muy curiosa la pregunta. Bueno, a ver, empiezo por lo que a mucha gente no le gusta. Tengo 60 años de edad, recién cumplido. Mi nacionalidad, ya no sé de dónde soy. Soy una mezcla hispano-venezolano-colombiano en la actualidad. Eh, y a nivel, vamos a decir, de vida, pues he repartido todo lo que ha sido mi historia fundamentalmente en estos tres países. Empecé realmente trabajando en el tema de humedales en Venezuela hace unos 20, 25 años, donde empecé a trabajar primero de manera, vamos a decir, asistente, y pasé por diferentes niveles y cargos en la Fundación La Salle de Ciencias Naturales. Esa es una fundación que en su momento llegó a tener más de 1.200 empleados, una fundación sin fines de lucro que tenía un componente muy importante de historia natural, y dentro de la historia natural pues me especialicé en la parte acuática, básicamente en peces, también invertebrados acuáticos. Estuve en la curaduría de lo que es el Museo de La Salle, la sección de ictiología, pasé por la Dirección Nacional de Investigación. Y recientemente, bueno, digo recientemente, ya hace 14 años, justamente se cumplen en junio, me llamaron del Instituto Alexander von Humboldt en Colombia, la anterior directora Eugenia Ponce de León, precisamente en un ejercicio de reconstrucción institucional, de tratar de extrapolar las experiencias que habíamos tenido en Venezuela con grandes compañías relacionadas con la explotación petrolera y su aplicación al estudio y a la conservación de los humedales en Colombia, ¿no? Ujú. Entonces, pues bueno, ahí estuve varios años como coordinador del programa de biología de la conservación y uso de la biodiversidad en aquel momento, unos 5 años, si mal no recuerdo, y después pasé a liderar una línea de recursos hidrobiológicos y pesqueros continentales, que en sentido amplio es todo lo que tiene que ver con la biodiversidad acuática continental, los humedales, por supuesto, los ecosistemas acuáticos en general, y en este momento me encargo de la investigación en esta misma temática dentro de una nueva gerencia en el Centro de Colecciones y Gestión de Especies de Interés. Bien, hasta ahí. Paralelamente, Sí, para, perdón. Hasta ahí porque vamos a hablar de tu presente en un ratito, ¿sí? O sea, perfecto, gracias. entonces, ahora seguimos en la historia, si nos vamos un poquito más atrás, ¿cómo decidís ser biólogo? Bueno,
Cuando era pequeño yo no sabía que existía la biología, no sabía ni siquiera que ese era el nombre y que era una ciencia natural dentro de ese gran grupo, pero siempre supe que me gustaba el agua, los animales, la naturaleza y la relación que habían entre ellos, tanto en el mar como en las aguas dulces, ¿no? Yo creo que tengo, por supuesto, una impronta familiar, quizás desde lo que es mi padre y su familia y las costumbres en nuestra casa, pues yo me crié en Madrid y en los alrededores, Ajá. pero en la década de los 70, hace muchos años para mucha gente que a lo mejor nos están oyendo y no habían nacido, pues hacíamos muchos viajes a las afueras de Madrid, en la tierra, en los ríos, después en el verano íbamos a toda la zona del Levante, en el Mediterráneo, ¿no? Y ahí Claro, empecé a encontrarme con lo que se conoce como albúferas o albuferas, ríos, charcas temporales. Y bueno, ahí me dediqué a buscar anfibios, peces, cangrejos, los mantenía en la casa, los volvía a liberar e claro. incluso pues en Madrid recuerdo y en las afueras, en lo que ahora es el aeropuerto que mucha gente puede conocer de Barajas y la vía, lo que es Madrid capital, eso eran unas regiones llenas de vegetación autóctona, charcas autóctonas, donde habían endemismos de especies amenazadas, de tritones, galápagos, y hoy en día son grandes urbanizaciones, ¿no? Claro, Son humedales que desaparecieron, pero para mí fueron como la primera entrada a a este conocer mundo. este mundo, ¿sí? Y Claro, no, claro. y ya a finales de los 70, 1977 aproximadamente, llego con 14 años a Venezuela y ese fue el paraíso, ¿no? El paraíso Ajá. tropical, y ahí sí que decidí estudiar biología. En un principio, como todos, por la influencia de Jacques Cousteau, pues me encantaba la biología marina, ¿no? Claro. Y, y bueno, eso es un poco la historia resumida de mis primeros inicios, ¿no? Claro, de esa historia, perfecto. Y antes de seguir con esta historia tan interesante que ya nos empezaste a esbozar con tus inicios, que bueno, fueron muy familiares, ¿no es cierto? O sea, de la biología desde algo muy, muy familiar. Voy a presentarte para que nuestra audiencia, cuando pueda disfrutar de esta entrevista, sepa y ya tenga la introducción, digamos, a tu presente como biólogo y como tan reconocido especialista en humedales. Entonces, estamos charlando con Carlos Andrés Lazo Alcalá, que es biólogo, licenciado en la Universidad Central de Venezuela. También se ha hecho una especialización en limnología fluvial en Argentina y es doctor en ciencias biológicas, en ecología y biología de sistemas en la Universidad de Sevilla en España. Entonces, como él nos contaba, es de nacionalidad española y venezolana y también colombiana ahora, hace unos 14 años, y ha publicado numerosas contribuciones, alrededor de 200 artículos en revistas científicas, 53 libros, de los que vamos a hablar un poquito más adelante, también incluyendo 230 capítulos o secciones de libros, y algo muy interesante, que ha participado en más de 200 expediciones científicas en Sudamérica y en África, y es investigador del Centro de Colecciones y Gestión de Especies del Instituto Humboldt, donde trabaja hace 14 años. También es editor de las series editoriales Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros Continentales de Colombia, y en la actualidad está desarrollando varias investigaciones que nos va a contar él seguidamente. Así que un gusto, obviamente, como charlábamos con él, seguir compartiendo esta entrevista con Carlos. Carlos, ¿cómo conociste la Sociedad Científica de Humedales? Gracias, Silvina, por la presentación, muy generosa. No, por Pues la favor. sociedad obviamente se conoce a través de las redes públicas nacionales, internacionales, todos estos gremios que están en Internet, en asociaciones. Y para el caso de Colombia y la razón fundamental de esta entrevista, a la cual te agradezco enormemente ya la sociedad, tengo que agradecer a Ana Carolina Santos,
Ella Así es. trabaja con nosotros en el Instituto Alexander von Humboldt, es una gran ecohidróloga y compañera amiga con la Sí, que una gran esperamos pues persona. hacer, Sí, sí, sí. con la que esperamos integrar desde esa visión más ecohidrológica en el sentido estricto del recurso hídrico y lo que es la biodiversidad. Así es, qué bien. O sea que estás muy, muy nutrido de estas relaciones, digamos, que hay con la Sociedad Científica de Humedales, que es uno de los objetivos, obviamente, de la sociedad y armar esta red de investigadores que cuidan y desarrollan sus investigaciones en los humedales. Y ahora sí, vamos a pasar a tu presente. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de tu presente y de los proyectos o las líneas de investigación en las cuales estás trabajando. Bueno, pues en la actualidad, como mencioné en un inicio, esta línea general es la que llamamos recursos hidrobiológicos y pesqueros, humedales, limnología. A mí me gusta enmarcarla más en lo que llamamos biodiversidad acuática continental. A Ujú. veces hacemos ciertas aproximaciones a lo que es la región estuarina, salobre e incluso marina de manera copartícipe, sobre todo pues en otras áreas de América del Sur, básicamente Venezuela, pero el énfasis es Colombia. Nuestro trabajo es regional y en este momento estamos trabajando en tres temas fundamentales, ¿no? Uno Ujú. tiene que ver con los macroinvertebrados acuáticos, todos estos organismos que ustedes saben, pequeños, artrópodos, insectos, moluscos, crustáceos, hasta esponjas de agua dulce. Ajá. Eh, Estamos tratando de hacer un manual actualizado junto con el profesor Gabriel Roldán y María Isabel Ríos de la Universidad Católica de Oriente y la Academia de Ciencias de Colombia, donde queremos reseñar la importancia de estos grupos acuáticos continentales y su utilidad como bioindicadores, ¿no? Y no Sí. solamente como bioindicadores actuales de contaminación, de todos estos índices que estamos acostumbrados a conocer. Fíjate que un poco en mi tiempo libre y en las investigaciones y las lecturas que hago sobre arte rupestre y zoología, que esa es otra temática muy interesante en mi vida, hay Ajá. Ya vamos a organismos hablar de acuáticos, eso. hay organismos acuáticos representados. Encontré, Ujú. por ejemplo, estudios hechos por un arqueólogo que encontró gémulas y espículas de esponjas en la Amazonía, en Ajá. el interfluvio entre Brasil y Colombia, y esas esponjas sirvieron como bioindicadores para demostrar diferentes ciclos de inundación hace miles de años, ¿no? Ujú. Entonces es un tema, como te das cuenta, muy, muy amplio. Pero por Otro supuesto. tema que, que para mí también ha sido un sueño y que a raíz de, bueno, desafortunadamente ya hablaremos de eso un poco, tú lo llamas quizás las anécdotas o las cosas que nos han Ajá. ocurrido. Exactamente. Todos Ahí los que vamos. trabajan, sí, los que trabajamos en humedales, en áreas tropicales, diría yo, hemos cogido de todo, ¿no? Todas las Ujú. enfermedades de todos los vectores, nos han mordido tortugas, Uh, cocodrílidos. En fin, yo claro. tuve por otro tema que es otra línea de trabajo de los humedales subterráneos y la biodiversidad cavernícola, tuve Ujú. histoplasmosis pulmonar. Uy. Entonces, eso es una enfermedad básicamente tropical, pues de este hongo que está en estas cuevas húmedas o secas, y Claro. conocí a un grupo de médicos que los cuales me trataron y con ellos hice una llave muy interesante, los convencí, pasé de ser paciente a ser casi que colega amigo y vamos a Claro. hacer un libro. Empezamos este año, yo calcularía que para el próximo estaría listo, sobre animales acuáticos y su vinculación con salud pública. Yo Qué sé interesante. que ustedes en Argentina han trabajado mucho en el tema, sobre todo Claro. Brasil, pero aquí en el Ujú. norte del continente no tenemos información. Entonces, ¿qué queremos hacer? Es que los biólogos, los zoólogos en particular, muestren, indiquen qué especies hay desde el punto de vista de interrelaciones con el ser humano. Claro. Vamos a hablar desde organismos no microscópicos, sino macroscópicos, empezando, yo que sé, por chinches de agua, Sí, sí, eh, sí. irudíneos o sanguijuelas, hasta llegar, por ejemplo, a animales semiacuáticos como los hipopótamos, que recientemente en Colombia tuvimos un caso grave. Han habido Ajá. ataques, pero hace unos días hubo un accidente porque un hipopótamo salió en medio de una carretera en el Magdalena
y chocó con un carro, ¿no? Entonces, Claro, queremos aproximar, decir, estas son las especies que hay en los humedales que tienen que ver con salud pública desde la claro, perspectiva biológica, y los médicos harán su parte desde la perspectiva médica para ver cómo se tratan y se curan esas enfermedades derivadas, ¿no? Porque es un tema claro. muy grave. Las rayas de agua dulce, que ustedes fueron pioneros estudiándolas en el Paraná con el Ajá. doctor, el padre Castex, pues una Sí, raya, si te pica y te pisa y no se te cura bien la herida porque el tratamiento médico no es apropiado, se te puede gangrenar y puedes perder claro. incluso. Entonces, son temas muy, muy interesantes. Es como la aplicación es un sueño de vida. Y terminando, algo que venimos haciendo desde hace unos 5 años es trabajar todo lo que tiene que ver con los humedales subterráneos y la biodiversidad cavernícola asociada, peces ciegos, cangrejos cavernícolas y todo ese mundo microscópico de la estigobiota derivante o la estigobiota microscópica que vive en esos pozos, cladóceros, copépodos, isópodos, etc. Claro. O sea, que me quedé pensando en esto, digamos, del libro, que desde un gran contratiempo que tuviste de salud, cómo se genera algo bueno y tan útil a la sociedad, ¿verdad? Y esto del trabajo interdisciplinar que favorece tanto el conocimiento y obviamente la conservación de la salud de todo, de los ecosistemas acuáticos y obviamente del ser humano. Claro. Qué interesante esa visión, digamos, y ese aporte, ¿no? Ese cambiar lo malo por lo bueno. Así que es muy interesante. Y vos mencionaste hace un ratito el término anécdotas, porque siempre es importante tener esto como en la bitácora de los viajes que uno hace y las expediciones que vos contabas que hiciste, digamos, en muchos países. ¿Qué anécdota se te viene a la mente algo que digas, bueno, esto es inolvidable, por ejemplo? Bueno, hay decenas de anécdotas quizás en sentido pues muy amplio, y eso tiene que ver tal vez con el hecho de hacer la ciencia en Sudamérica y en particular en Colombia, ¿no? Bueno, primero, trabajar en estas regiones del norte del continente es complejo a nivel, vamos a decir, lo más básico, que es el tema presupuestal. Ujú. Desafortunadamente, pues sabes que las ciencias biológicas, las ciencias naturales en general, han tenido un énfasis muy importante en la parte terrestre, y la Claro. parte acuática, pues no todo el mundo le gusta mojarse, ¿no? Yo digo literalmente no le gusta meterse al agua. Pero Claro, mira, a nivel de anécdotas, yo creo que de notar lo más importante es la amistad que uno ha tenido y que mantienes años después con la gente en el campo, con ujú, comunidades indígenas, con pescadores, con colonos, con criollos, con gente que vive en esos lugares. Eh, Mantenemos una relación importantísima, hasta casi que semifamiliar, de ser padrinos, madrinas, en fin. Muchos claro, años después, desde las primeras investigaciones, y hoy en día con los teléfonos inteligentes, pues en tiempo caliente nos vemos y me mandan una imagen de unas tortugas desobando, de un cachirre, un cocodrilo defendiendo el territorio, de la pesca de una raya, alguien que le claro, mordió un caimán, en fin, son muchas cosas. Y a claro, nivel de anécdotas, pues también nosotros tenemos una complejidad importante, sobre todo ahora en Colombia, relacionado con lo que se conoce o nosotros llamamos el orden público, ¿no? Y la seguridad. claro. Colombia, sabes que ha sido un país muy, muy complejo por este Ujú, tema de los grupos armados ilegales. claro, Entonces, pues claro, acceder a un humedal, que sería muy sencillo hacer un viaje con estudiantes de la universidad a muestrear en un río a las afueras de Buenos Aires, por decirte algo, un ejemplo, a bien. las afueras de Sí, sí, Madrid, sí. eso es muy sencillo. Aquí es muy complejo, aquí tienes que hacer una preparación de la salida, hablar con la gente, tener seguridad de acceso al sitio, los permisos que llamamos entre comillas. O sea, es un esfuerzo humano importante. Bueno, Claro, aunado también a que muchos de estos humedales están en áreas
que para nosotros son remotas, ¿no? Ujú, Zonas, claro. Orinoco, la única forma de llegar es en avión y después en lancha o en bote. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí es una sumatoria. Cuando vas a publicar un artículo científico o escribir un libro, y si tienes una evaluación externa, a veces hacen unas preguntas que son muy curiosas porque no demuestran que no conocen la realidad, al menos de América del Sur y de estos Claro, países, ¿no? Del esfuerzo claro, que significa, mire, ¿por qué no pude muestrear los 12 meses y no solamente 4, ¿no? Porque no me claro. dieron permiso para muestrear más. Y usted no puede Claro, dedicar 3 días si no tiene 2 horas para muestrear y salga corriendo, ¿no? claro. Eso es una realidad que hay que mencionarla, es conocida para todos. Sí, Pero sí, bueno, sí. haciendo un balance es muy Ujú. positivo en el sentido de toda la gente que has formado de alguna manera muy, muy holística, muy, muy práctica, indígenas, pescadores, amigos que funcionan. Yo les digo Claro. casi que como para biólogos, continuamente me mandan fotos, me mandan datos a cualquier hora del día y a cualquier día de la semana, a los 365 días. Mire, mira Claro. lo que he encontrado, Carlos, mira, tal. Entonces vamos, es casi como que nos adelantamos a lo que llaman ahora la ciencia ciudadana y participativa, ¿no? Exactamente, claro, 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 qué interesante, qué ricas experiencias, ¿no? Cosechados en tantos años de trabajo, tantos años de campo, frente a todos los desafíos que obviamente, como mencionabas, se nos presenta a los investigadores sudamericanos y justamente relacionada a esa pregunta, o a este tema en realidad, y quisiera preguntarte, ¿qué diferencia notás en hacer ciencia en Sudamérica o en Colombia específicamente, comparado con esta misma actividad en otras regiones del mundo? Pues precisamente un resumen de lo que te he dicho anteriormente: Ujú. orden Sí, sí, público, sí. seguridad, acceso, áreas remotas, Ujú. costos que son súper elevados a raíz de Claro. lo que cuesta un litro de gasolina y la Sí, sí, falta sí. muchas veces de recursos y de incentivos Mm. económicos, sean materiales, suministros o cash. Es normal, pues en estos países no tenemos el músculo económico que puede tener, por ejemplo, Canadá o Estados Unidos para Claro. trabajar en sus humedales. Entonces, eso es una limitación, pero sobre todo la dificultad de acceso a ciertas regiones y yo por eso es que le doy tengo un gran sentido aprobación, perdón, y de respeto a los investigadores en Colombia, sean en humedales o en ecosistemas terrestres, porque el Mm. esfuerzo que se hace aquí es impresionante, ¿no? Claro. Y las cosas hay que decirlas también. Yo soy muy, muy crítico en ese aspecto, que es la publicación, luego el acceso a revistas indexadas, Ah, ¿no? ajá. Tener los recursos económicos para pagar en promedio $3,000 en una revista, pues con $3,000 yo hago 2 expediciones aquí en mi país, ¿no? En Claro. vez de Sí. gastarlo con todo el respeto, porque tienen su derecho como empresas privadas o iniciativas públicas a exigir pagos. Pero a veces los investigadores latinoamericanos, en nuestro caso, no tenemos acceso por el lenguaje, por la temática, quizás es muy específica, Claro. pero mi punto de vista es que la información que generamos, al menos aquí en Colombia y Venezuela, es información base, pero ya dirigida a los tomadores de decisiones. Yo trabajo en Exactamente. el Instituto Alexander von Humboldt, somos un brazo técnico del Ministerio del Ambiente y le damos los insumos para declarar especies exóticas, invasoras, especies amenazadas, qué humedales son más diversos, menos diversos, en fin, Claro. que ellos puedan tomar decisiones de la manera más rápida posible, no tengan que leerse un paper en inglés que no todos o muy poca gente lo va a entender, ¿no? Claro, claro, sí, 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 es hacer, digamos, accesible el conocimiento científico, ¿verdad? O sea, lo que ustedes van también cosechando y van recogiendo de tantas investigaciones y tanto trabajo y tanto esfuerzo como bien mencionabas. Eh, y vamos a hablar específicamente ahora de las políticas para la conservación de humedales. Eh, ¿Cómo está esto en Colombia? ¿Cómo funciona? ¿Es efectiva la conservación de los humedales? ¿Hay algo que falte? Pues mira, Colombia
tiene, vamos a decir, ha sido pionero en algunos temas con humedales. Yo creo que si mal no recuerdo, desde el inicio de la década del 2000, más exactamente 2002, ya hay una política de conservación de humedales que se ha ido, vamos a decir, mejorando paso a paso. Hay que recordar que en Colombia, para que el público tenga conocimiento, casi que la tercera parte del territorio continental son humedales de agua dulce, ¿no? Claro. Y eso es muy importante porque la tercera parte del país, y hoy en día con todos estos fenómenos de cambio climático y cambio global, esas mega inundaciones que hemos tenido en el país, afortunadamente, pues en relación a otros países que tienen quema y estos problemas, por ejemplo, en el sur de Europa, que están sin agua, ni siquiera para beber ni para regadío, nosotros tenemos mucha agua, salvo la región norte costera del Caribe, obviamente, de la región de la Guajira, Ajá. pero el país ha abocado mucho a ese tema desde el Ministerio del Ambiente y nos ha venido apoyando al Instituto Alexander von Humboldt. Entonces nos ha tocado hacer documentos para la toma de decisiones. A mí, a raíz de esta crisis que tuvimos, si mal no recuerdan, creo que fue en el 2014, de unas mega inundaciones aquí en el país, se creó el proyecto del Fondo de Adaptación a Ujú. todos estos cambios climáticos y nos permitieron elaborar y generar unos documentos desde el punto de vista técnico que apoyan a este tema político. En el 2014, por eso mismo, hicimos un manual muy sencillo, científico pero divulgativo al mismo tiempo, para identificar, caracterizar y delimitar, pero desde un punto de vista funcional, que eso es fundamental, los Ujú. humedales según los criterios biológicos y ecológicos. Porque tú lo sabes muy bien y todos estos especialistas en humedales, sabes que Total. mucho enfoque es partiendo desde Ramsar y todo esto, han estado enfocados más a la parte geomorfológica e hidrológica, ¿no? Claro. Y se ha utilizado pues básicamente las plantas o las macrófitas acuáticas. Nosotros aquí pusimos sobre la mesa otros grupos biológicos que pueden ser utilizados e Ujú. hicimos incluso en el 2015 una aplicación práctica sobre su implementación en sabanas inundables de los llanos de Colombia de la cuenca del Orinoco. Ujú. Estos insumos paralelamente nos permitieron, y tienen que ver con esta pregunta de la política, la construcción de un mapa de humedales de Colombia. Ajá. Eso ha sido una herramienta fundamental, incluso la generación del libro Colombia Anfibia. Sí. Afortunadamente, la doctora Sandra Vilardi, quien Ujú. actualmente es la viceministra de Ambiente aquí en Colombia, generó también un manual que trabajamos juntos en el Instituto Humboldt sobre los humedales Sí, y sí. para el gobierno actual incluso es fundamental este tema y todo el ordenamiento territorial está Sí. girando, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, alrededor del agua y por tanto entiéndanse los humedales. Exactamente. Claro, qué importante también considerar en esto del mapa que vos nombrabas y obviamente todos los criterios que ustedes utilizaron, también digamos, la dimensión escalar, ¿no es cierto?, en el tema de los humedales, o sea, escala de tiempo, escala espacial, para poder justamente identificar estas zonas y algo que marcaste muy bien, que es el funcionamiento de los humedales, ¿no? O sea, cómo funcionan realmente en base a estas dos escalas, ¿verdad? Así que muy interesante digamos, política de conservación que vienen desarrollando. Eh, y si tuvieras que decirme cuál es el humedal más icónico que tiene Colombia, para que conozcamos un poquito. Pues esa es una pregunta, es complicada. Fíjate, Que te va a traer este problema. no, pues mira, cuando hicimos un ejercicio muy interesante derivado de toda esta iniciativa del proyecto del Fondo de Adaptación, Ajá, con Luisa Ricaurte, sí, la escribimos un conocí. artículo que creo que más de 20, 25 autores de varios países, bueno, fundamentalmente de Colombia, pero creo que había gente de especialistas en el tema de Australia y creo que hasta el amigo, hasta el doctor Wolfgang Jung nos acompañó. Claro.
pudimos clasificar, y yo creo que nos quedamos un poquito corto hace en 2019, 89 tipos de macrohábitats o humedales en Ajá, 5 sí, sí. grandes cuencas hidrográficas. Colombia tiene las 2 cuencas más importantes son la Amazonia, la cuenca amazónica, la cuenca del Orinoco o la Orinoquia, y después tenemos la cuenca del Magdalena, toda la cuenca de los ríos que drenan al Caribe y finalmente la vertiente Pacífico. Estas Ujú. 5 grandes regiones generan una heterogeneidad ambiental, biogeográfica, impresionante, que son el marco de referencia para todos estos humedales. Si Claro. tú me mencionas, yo creo que el criterio fundamental serían todos aquellos humedales que están asociados a grandes ríos pulsátiles, Ujú. que se contraen y tienen su planicie de inundación también, como conoces pues en el Paraná, Sí, Paraguay y en el claro. Amazonas. Sí, sí, Mira, sí. en la Orinoquia, si hay que decir algo, pues no sé, están todos los llanos inundables de Arauca, fronterizos con Venezuela, en Casanare, en Meta. Son departamentos caracterizados porque son tierras planas, de sabana, llanuras, que tienen Claro. grandes lagunas de inundación, pero también tenemos ecosistemas muy interesantes que vamos a trabajar próximamente, que es la altitanura guayanesa, ¿no? Esta zona de lo más antiguo del planeta, pero en la Ujú. altillanura tiene un tipo de inundación muy curiosa porque incluso los ingenieros les Ajá. llaman sabanas mal drenadas, que para mí es un término incorrecto, ¿no? Porque están bien drenadas, pero ese es el proceso de inundación. No inunda decenas de kilómetros o muchos kilómetros, sino que es una inundación más pequeña, pero Claro. enriquece estos suelos que son muy pobres, ¿no? Entonces ahí está un papel de los humedales importantísimo. En el Claro. Amazonas, bueno, ya conoces, el río Amazonas Ujú. tiene muchos ríos grandes, afluentes, tributarios, y todos los lagos, en la Orinoquia le llamamos lagunas, en la Amazonia se llaman lagos como lagoas de los brasileros, son Claro. Sí, sí. importantes, ¿no? Uno Ajá. muy representativo quizás en Colombia por ser un país, a pesar de que tenemos la tercera parte de humedales, es un país más andino por esas 3 cordilleras, los 3 ramales de la Claro. cordillera de los Andes que empiezan en tu país y se van abriendo hasta aquí arriba, hasta Sí, el sí. norte del Caribe. Pues el río Magdalena tiene un montón de complejos cenagosos que históricamente han sido muy importantes para el sustento económico del país, ¿no? Así es. Recurso pesquero de agua dulce en Colombia, el Magdalena ha sido fundamental, incluso para la colonización y el descubrimiento de muchas zonas del país, ¿no? Fue a través del río Magdalena, en su desembocadura en el Mar Caribe. Fue la forma más fácil de acceder incluso a la capital, Bogotá, a 2.600 metros. Claro. Ciénagas que son muy importantes en la región, la ciénaga de Ayapel, que es pues, del Ujú. Aranzá, en la ciénaga de Zapatosa, pero por supuesto, si nos vamos al Caribe, tenemos humedales costeros muy interesantes, lagunas salinas, hipersalinas, de aguas salobres, de las cuales hay que destacar por su importancia y que mucha gente la conoce, que es la Ciénaga Grande de Santa Marta, ¿no? En Claro. los alrededores, pues, de lo que es la región de Cartagena, esta zona tan turística. Y mira, Claro. está la heterogeneidad que tenemos aquí a nivel de humedales, que Que no aquí pudiste elegir uno. a 3 horas de Bogotá tenemos humedales altoandinos, creo que es el segundo lago más grande del Titicaca o está entre los 5 lagos más grandes, que es la Claro. laguna de Tota, a 2.600 metros de altura o más, Ujú. creo que por Sí, cerca de sí. los 3.000, perdón. Sí, Entonces sí, sí. tenemos lagunas altoandinas, paramunas, en fin, hay una complejidad enorme. Y Claro, creo que muy, sí, muy difícil, hay, perdón, muy difícil elegir uno, ¿no? Un humedal sí, como icónico. sí, sí, sí. Qué bien. Todo esto mientras vos contabas con tanto cariño y también con tanta pasión, ¿no? Estos humedales de Colombia, eh, me hacía pensar en tus líneas actuales de investigación y cómo digamos, abordan a nivel de vinculación internacional todos los proyectos, ¿no? En los que están enmarcados. Pues mira, una pregunta muy interesante porque tiene que ver, es transversal a todo lo que hemos venido Ajá, conversando hace un momento. Tú lo mencionabas,
Yo soy editor científico de dos series que tenemos en el Instituto Humboldt. Una Sí. se llama Recursos hidrobiológicos y pesqueros continentales de Colombia, que Ujú. tiene, primero empezamos como Colombia, pero tiene un relacionamiento con el resto de América del Sur. Sí, Y la otra es la serie de fauna silvestre neotropical. claro. Fíjate que la de recursos hidrobiológicos, hemos trabajado con muchísimos países en el continente. Pues obviamente por razones fundamentales está Colombia y después países fronterizos como Venezuela, Brasil, Ecuador, Ujú. Perú, pero también hemos hecho cosas con ustedes en Argentina, en Uruguay, en Paraguay. Y Claro. hoy en día, haciendo un análisis rápido, basado solamente en estos, yo calculo aproximadamente 30 libros que hemos publicado sobre la temática, Ujú. pues creo que todos los continentes, hay científicos, investigadores y colegas de todos los continentes, obviamente centrados en Sudamérica, pero hay gente de Norteamérica, de Europa, incluso de Australia, ¿no? Claro. Eh, Más de, yo diría, abuelo de pájaro, 300 autores o colegas que en algunos casos es triste, ¿no? Porque no nos hemos llegado a conocer personalmente, sino todo es virtual, ¿no? Como esta entrevista, ¿no? Tiene Claro. sus ventajas y tiene sus desventajas. Tiene cosas muy curiosas que estás en un congreso científico en Alemania y te encuentras con alguien latinoamericano, profesor, amigo, hicimos un libro hace 4 años. Sí, Y no nos claro. habíamos ni visto la cara porque pues estas plataformas de Zoom, Google Meet, todas estas Sí, plataformas comerciales no existían en aquel momento, ¿no? Cuando empezamos a claro, trabajar. claro, claro. Rápidamente, mira, más de 125 organizaciones, más de 50 universidades públicas, privadas, más de 30 organizaciones no gubernamentales e instituciones gubernamentales, que es muy importante, unas 25, porque toda esta información que generamos tiene que pasar, bajo mi punto de vista, a esa toma de decisiones. Si no, realmente es un ejercicio meramente académico o deportivo para un gremio muy cerrado, ¿no? Claro, 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 exactamente. O sea que es amplio, amplio como el número de humedales, la Sí. vinculación, la vinculación internacional y de redes que tienes. Y lo que también me da como pie para poder conversar y con esto que estamos hablando también un poco al principio del tema de los recursos humanos, entonces nos vamos un poquito vinculando hacia el futuro de Carlos, ¿no? O sea, lo que vas dejando, esto de redes, esto del amor al trabajo en el campo, a todas las expediciones científicas que hiciste. Entonces, encaminados hacia ese futuro, ¿quiénes están continuando tu camino y quiénes van a seguir tu camino de explorador de los humedales colombianos? Gracias. Pues al igual que yo tomé el relevo, quiero recordar, ya hace muchos años, pero para mí fueron muy importantes varias personas, pero algunas de ellas quiero destacarlas. Hablamos en un momento en la antesala del profesor Juan José Neif. Yo tuve la Así. fortuna de hacer una especie de diplomado, creo que fue el primer curso latinoamericano de limnología fluvial. Claro, Ahí tuve sí. muchos profesores, el profesor Neif, Edmundo Drago, Inés Claro, Ezcurra, Mercedes la doctora Poi. Marchenta, Ujú. muchísima gente que me motivaron a seguir trabajando aquí en América del Sur. Yo estuve muy motivado también por un profesor investigador de la Fundación La Salle que trabajó mucho en el Orinoco, Enrique Vázquez, y con él tuve mi primer, vamos a decir, contacto con el profesor Margalef, ¿no? Ajá. Entonces, desde su perspectiva, pues participamos en cursos desde una visión totalmente muy distinta. Ellos motivaron este tema, ¿no? Me pusieron en la vía de los humedales. Y mucho Ujú. tiempo después, ya trabajando incluso en Venezuela, ya tenía varios estudiantes que terminaron trabajando en Venezuela y después, pues triste, desafortunadamente, con la crisis política, económica y social en Venezuela, mucha gente se fue a la diáspora, pero en Venezuela se formaron muchos recursos
humanos, sobre todo de Colombia. Yo antes de venir a Colombia teníamos un laboratorio que trabajaba con temas de biodiversidad acuática. Tenía como 10 personas a cargo y 8 eran colombianos, ¿no? Que claro. después cuando yo vine al país, pues incluso los incorporé a muchos de ellos en parte de mi equipo de trabajo en el Instituto Alexander von Humboldt, pero Ujú. otros juegan un papel muy importante en universidades colombianas, en ONGs internacionales, incluso a nivel de gobierno, ¿no? Y Claro. si yo, mira, haciendo la recapitulación, Silvina, es tan curioso, mi primer estudiante de tesis que le la dirigí no fue un latinoamericano, fue un danés, Ujú. Ajá, eh, que su nombre pues lo voy a mencionar, Joe Jongersen. Él es ahora un ajá, oficial importantísimo en la FAO a nivel de pesquerías continentales, acaba de liderar y publicar un libro justamente con un paisano tuyo argentino, con Claudio Baugun. Nosotros ajá, escogimos Maigún, el sí. capítulo de Colombia sobre las pesquerías de Centro y Suramérica, un trabajo impresionante, ¿no? Claro. Entonces, este estudiante que fue mi primer estudiante, hoy en día está en Italia, en Roma, pero ha pasado por Panamá, por muchos países de América del Sur. Y haciendo un resumen, yo creo que de dirigir tesis a nivel de grado, pregrado, entre Venezuela y Colombia, creo que superamos las 25 tesis, ¿no? Y Ajá. yo creo que gran porcentaje de estos estudiantes que se formaron tomaron la batuta y están hoy en día investigando o siguiendo en esta temática, porque a veces tú lo sabes muy bien, un estudiante se gradúa y por razones de vida, pues tiene que dedicarse a otro tema y no ni siquiera Exactamente. estoy hablando de la biología, ¿no? De la minología, sino que lo Sí. que le toque por razones económicas, pero un gran porcentaje de ellos está trabajando la temática. Qué gran logro ese, ¿no? Haber sembrado en el agua Sí. esta temática, ¿verdad? De seguir investigando en los humedales. Y alguno de ellos trabaja en los humedales subterráneos, porque hoy hablabas de esos humedales subterráneos de Colombia. Es una línea que están investigando también con algunos de tus doctorandos o de tus estudiantes en general. Pues ahora yo trabajo, como es un tema tan diverso, como lo mencionabas hace un rato, yo trabajo en red, ¿no? Ajá, Entonces, claro, uno no puede ser especialista de todos estos grupos. claro. Eh, yo tengo pues una predilección quizás por los peces ciegos y los cangrejos, pero por ejemplo los Ujú. peces ciegos lo trabajo con la Universidad de Antioquia, con especialistas, el doctor Don Nacimiento, que es profesor en Claro. el Instituto de Biología, los Ujú. cangrejos cavernícolas con la profesora Marta Campos de la Universidad Nacional de Colombia, Ujú. todo el tema que tiene que ver con esto, estigobiota y estos organismos microscópicos con el profesor Néstor Aguirre, que él es profesor, pero formado, que eso es lo interesante, en hidrobiología sanitaria, ¿no? Entonces Claro. ellos tienen un enfoque muy, muy diferente. Ellos Ajá. estudian los organismos microscópicos. Es muy curioso porque en estos humedales subterráneos me hizo mucha gracia en una reunión que tuvimos hace un par de meses, que me dijo, Carlos, si tú te quedas en una caverna aislado y por desgracia hay un accidente y no te pueden rescatar y tienes que pasar varios días, no se te ocurra beber el agua de la caverna. Y le digo, profe, ¿por qué? Me dice, porque eso está lleno de todos los hongos, amebas y organismos que Uh, te puedas imaginar. Entonces, claro, uno no sabe eso si no se empieza a estudiar, ¿no? claro, Y claro. bueno, también pues estudiantes que se han graduado conmigo recientemente, que han trabajado con peces de profundidad en el Orinoco, que de manera Ajá. voluntaria pues ponen su tiempo para analizar estas muestras, ¿no? Claro. Y si tuvieras una recomendación que hacer para los jóvenes que empiezan y que quieren y que sienten la vocación y esa chispita de trabajar con humedales, ¿qué les dirías? Pues mira, los humedales quizás dan un poquito, entre comillas, más de miedo porque pues el agua no es tan, vamos a decir, no es un humedal de aguas transparentes de un río de montaña bucólico en Europa, de aguas Claro. kársticas, azules. Aquí tú sabes que en el trópico
es más Ujú. complejo porque hay anacondas, hay caimanes, hay rayas, hay Sí, pirañas, hay claro. cantidad de... uno se siente casi que amenazado, ¿no? Yo con colegas que trabajan en el tema marino y que son buzos de profundidad y que tienen una Ujú. gran experticia en el mar, cosas que yo jamás haría, ellos no, le tienen miedo cuando nos metemos a una ciénaga, a una laguna, a un río, porque dice que eso está lleno de bichos y le pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, primero es como que perderles el miedo un poco al tema del agua, del humedal, pero ser Claro, muy respetuosos, ¿no? En el sentido de que, pues, estamos entrando en un ecosistema que no es nuestro. Nosotros somos semiacuáticos, todas las culturas humanas han vivido asociadas a claro, los grandes ríos, a los grandes humedales, pero no somos un pez, ¿no? claro. As- Entonces, incluso empezar por lo más básico, que es conocer, por lo menos en nuestros países en el norte del continente, ustedes están mucho más avanzados, y bueno, ya en el hemisferio norte, Estados Unidos, Europa, es más todavía, que es conocer nuestra biodiversidad acuática y Ujú. darle esos insumos a la gente que trabaja más desde el punto de vista ecohidrológico, niveles de caudal, inundaciones, gestión de riesgo, porque la herramienta biológica es fundamental. Mira, puede ayudar a tomar decisiones en muchos casos. Cuando Claro, hicimos este ejercicio en el Fondo de Adaptación hace 5 o 6 años, me acuerdo que se conformaban equipos, bueno, vamos a medir la amplitud del pulso de inundación, las series históricas de inundación en el terreno, hasta donde llega el nivel del agua que inunda. Y yo les decía, oiga, no hace falta generar o conformar un equipo tan grande y gastar muchos recursos si ujú. simplemente usted se va al río y ve la planicie inundable, ve la laguna de inundación y ve hasta qué nivel hay esponjas de agua dulce, porque las Exactamente. esponjas de agua dulce son bioindicadoras y le va a decir, mire, usted no puede construir más allá de o más adentro de 15 o de 150 250 metros porque ahí históricamente la planicie ha inundado, entonces no construye ahí. Pero Claro. si la gente no sabe que hay esponjas de agua dulce, mucha gente no lo sabía, y que son bioindicadores del bosque inundable, pues Ujú. esa herramienta no la tendríamos. Entonces, yo diría trabajar articulada con ecohidrólogos, con tomadores de decisiones y sobre todo que esta gente nueva que se gradúa y que se forma tenga una visión integral, tierra y agua. Si vamos separados, no vamos a ningún lado. En estos países los ríos son pulsátiles y gran parte del territorio continental es Así. acuático durante 5 o 6 meses al año. Así es, así es. Qué interesante esto, ¿no? Volver otra vez lo que nombrabas de las esponjas, porque bueno, obviamente están indicando hasta dónde llega el agua, y esto que hablábamos al principio de las escalas, ¿no? Escalas temporales y escalas espaciales de los humedales para... Incluso Silvina, incluso hasta a nivel evolutivo. Acabamos de terminar una tesis con una chica, una compañera, Ajá. con esponjas de Colombia y hemos identificado, reconocido cosas muy, muy interesantes, nuevas para la ciencia en los Andes. A 3.000 metros de altura hay esponjas de agua dulce, ¿no? Uh, Que te explican un poco toda la historia evolutiva y claro. paleohidrográfica y paleozoológica del continente americano, ¿no? Cuando estuvo totalmente sumergido por el mar. Claro, claro, claro. Es muy rica la información de lo que se conoce y lo que no, que en Claro. eso, tras eso vamos. Estamos cerrando esta entrevista tan interesante, Carlos, que realmente aprovechamos todos, o sea, y los que van a escuchar en la entrevista luego en el canal de YouTube de la Sociedad de Científicos de Humedales. Eh, Sí, quiero, por favor, que dejes un mensaje de los principales retos o los principales desafíos que ves hoy, no solo a nivel en Colombia, sino a nivel de otros países, para poder educar en la ciencia de los humedales. Pues fundamental, ya mucha gente se ha dado cuenta, países con recursos, el gran error que cometieron en su momento con políticas no basadas en conocimiento, por eso es que es importante generar el conocimiento, que drenaron y secaron muchos humedales. Nosotros tenemos que tratar, yo soy del enfoque, al menos aquí en América del Sur, donde tenemos más limitaciones, que a veces es mejor conservar que restaurar, es como la medicina preventiva, ¿no? Más Claro, vale prever en un inicio y si los humedales están muy transformados, esos esfuerzos económicos que se pueden invertir para restaurar, es mejor
es un punto de vista personal, guardarlos para conservar. Ujú. Eso tiene que ver con lo que se conoce, o al menos aquí en Colombia, en el manual de compensaciones. Tú haces una afectación en una región y eso construyes un pit abierto, una mina grandísima, eso no hay forma de recuperarlo a corto plazo, la inversión para conservarlo es enorme, pues compensa ese daño ambiental, entre comillas, en otra región. Hacia eso debería ir gran parte de la investigación. Otro, los humedales subterráneos, o sea, estamos viendo, y en sentido amplio, ¿no? La vida y no solamente el agua como si fuera agua destilada. Cómo Ujú. muchos países se están quedando sin agua. La crisis climática es clara, es evidente que está ocurriendo el antropoceno. Ya hay países que tienen que beber Ujú. agua del mar tratada. Entonces Claro. hay que seguir conservándolos porque no solamente les hemos extraído gran parte de esos refugios o esos reservorios de agua subterránea, sino que la hemos contaminado. Eso es fundamental y la gente no lo ha visto. Hablando de la gente, que es clave a nivel de toda la sociedad y de todos los países, es que toda la toma de decisiones hay que integrarlas y considerarlas de manera participativa con la gente. Los humedales siguen siendo eh, los ecosistemas que nos brindan una cantidad de servicios ecosistémicos, valga la redundancia, fundamentalmente la pesca. Fíjense que cuando pasamos este problema del COVID, al menos aquí en Venezuela y en Colombia, la gente que perdió sus empleos, que perdió todos sus negocios, todas sus industrias, volvieron a sus fincas, a sus pueblos y vivieron de la pesca. Pero la Así. pesca que estaba en las lagunas cerca de donde vivían, ¿no? Y eso es un Ujú. humedal. Claro. Y bueno, también para llegarle a la gente que no conoce tanto de la temática, es hablarles de los humedales artificiales o semiartificiales que hay en las grandes ciudades. Esos son aulas de educación Ujú. en las cuales pues le podemos llegar a muchísima gente para llegar a construir a futuro lo que yo también he soñado como una especie de diccionario de humedales a nivel de Sudamérica. Muy, muy interesante tu mensaje final, Carlos. Te reitero el agradecimiento muy profundo en nombre de la Sociedad de Científicos de Humedales. Gracias por tu tiempo, por tu experiencia, No, por tu historia, tu presente y tu futuro desarrollados en este poquito tiempo. Y agradecerte nuevamente, invitar también a todos quienes quieran seguir las entrevistas y quieran también nominar a otros investigadores y otros futuros entrevistados, lo pueden hacer en la Sociedad de Científicos de Humedales y nos despedimos con un gran saludo y agradeciéndoles a todos su atención. muchísimas gracias, Silvina, a ti personalmente, a la Sociedad de Científicos de Humedales y, por supuesto, al Departamento de Comunicaciones del Instituto Alexander von Humboldt. Gracias y mucho ánimo a todos. Gracias.